Mi nombre es Cintia Linares y les voy a hablar sobre el aula presencial versus virtual versus el metaverso. Inicialmente voy a hablar sobre lo que sé del aula presencial y el aula virtual. El aula presencial pues es un espacio donde los docentes y los estudiantes interactúan de forma física. Se da por parte del docente lo que es la explicación de la información, de la lección, del tema. Los estudiantes reciben esa información y también pueden realizar dentro de esa aula presencial algún tipo de actividades. Mientras que el aula virtual es un espacio donde cada uno de los que participan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues están en diferentes lugares, pueden estar en diferentes lugares, ya sea en su lugar de trabajo, su residencia, incluso en el transporte al momento de que se estén trasladando de un lugar a otro. Ambos tienen sus características. En el caso del aula presencial, pues la característica es, como mencionaba, el contacto físico. El docente está en contacto con los estudiantes para explicarles una lección, para realizar retroalimentación, si necesita volver a hacer retroalimentación en caso de que los estudiantes lo soliciten. También al momento de hacer actividades puede monitorear dentro del aula las actividades y poder ampliar la explicación a alguno de los estudiantes si así lo requiera, y los estudiantes también pueden hacer alguna consulta si así lo requieren sobre las actividades que están realizando en caso de que no tengan claro. Lo único que sí en este caso, por lo general, en el caso de las aulas presenciales, este proceso se da más que nada de acuerdo a lo que indica y lo que guía el docente. El estudiante prácticamente o en muy pocas ocasiones pues tiene esa autonomía de poder crear, de poder buscar respuestas. Generalmente siempre está guiado por lo que dice el docente, mientras que en el aula virtual el estudiante debe ser mucho más autónomo, tiene que ser capaz de construir ese conocimiento, de buscar información, de realizar las actividades sin que el docente esté presente para indicarle, pero sí se puede hacer algún tipo de consulta si así se desea, ya sea por medio de foros o de correos o como lo indique el docente en su momento. También pueden realizarse las llamadas sesiones sincrónicas en las que el docente se puede reunir con los estudiantes a través de una plataforma o herramienta como es el Teams, el Meet, el Zoom, para aclarar cualquier consulta que se tenga o explicar algún tema que requiera o sea necesario explicar de forma sincrónica a través de este tipo de plataformas que ya hemos mencionado. En el caso del metaverso, lo que sé sobre este metaverso es que es una evolución del Internet. Es una interacción 3D de realidad virtual aumentada en la que básicamente se crean, por una parte, por un lado, lo que son ambientes que no existen. Puede crearse una ciudad completa, un lugar de estudio, un aula de música, un sitio de moda, creándolo de acuerdo a lo que requiere o pide la persona, porque generalmente esto se está utilizando más que nada en la actualidad para temas comerciales, es decir, para generar ingresos en el ámbito de lo que tiene que ver con temas de moda. Se ha utilizado, también se ha utilizado en temas de ventas de lo que son apartamentos, incluso se están dando ventas de terrenos en el metaverso, es decir, terrenos que no son existentes, pero dentro de los cuales la persona que los adquiere pues puede crear su propio lugar tal como lo ha soñado. Como lo indicaba, pues tiene uso en diferentes ámbitos. En la parte de educación se ha visto más que nada con el uso de los simuladores para estudiantes de la carrera de medicina, donde ellos interactúan como si estuvieran explorando y tratando el cuerpo humano. También hay simuladores de avión en los cuales los estudiantes de estas carreras o los que van a conocer este equipo pueden familiarizarse con lo que son los botones, el manejo y demás, como se pudo hacer o se hacía también, incluso se hace todavía en lo que es el ámbito de los juegos que utilizan a través de los videojuegos, pero en esta forma de manera, a manera de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a lo que deseo saber, pues más que nada lo que me gustaría saber va dirigido al ámbito de el aula virtual y del metaverso. El uso apropiado, porque si en los últimos años hemos estado utilizando más que nada con mayor énfasis desde el tema de la pandemia a la fecha, lo que son las aulas virtuales, todavía hay muchas cosas que no conocemos
y en muchos casos pues siento que se usan algunas herramientas de forma inapropiada, porque en la mayoría de ellos algunos nos guiamos por lo que nos dice otro colega de que utilizó tal herramienta, pero la necesidad de la transmisión de conocimientos no es igual para todos, porque no es lo mismo lo que se transmite o cómo se transmite una información en matemáticas, en física, que en la forma que se va a hacer para, por ejemplo, una clase de historia o una clase de ciencias naturales. Y en este caso me gustaría también conocer el uso apropiado del metaverso al momento de que pues, esto esté más accesible al tema educativo, para no caer en ese tema de pues hacer de esa herramienta como una especie de juego o algo novedoso o algo simplemente que llame la atención y nos haga ver como el profesor más chévere, sino que le demos el uso que corresponde de acuerdo a nuestra necesidad según ya sea la asignatura o el tema que vamos a impartir. Igualmente me gustaría saber qué proyectos existen para regular, en el caso del aula virtual, las aulas virtuales y los usos de estas aulas virtuales de acuerdo a la necesidad de cada docente y de cada estudiante. Y también los proyectos existentes para empezar a incursionar en lo que es el metaverso en el área de la educación. Porque si bien mencionaba que se han dado o se han creado lo que son los simuladores en algunos ámbitos, pues hay muchos otros en los cuales todavía no existe o no se ha podido utilizar. Por ejemplo, en el caso particular de la asignatura de inglés, por ejemplo, si hay algún tipo de proyecto para metaverso en el que el estudiante pueda hacer prácticas sobre todo de lo que es su tema conversacional. Y finalmente, pues también me gustaría saber el impacto o si se ha hecho algún estudio del impacto que esto causaría en los estudiantes, principalmente el tema del metaverso, porque hemos escuchado ya estudios y algún tipo de información sobre lo que es el aula virtual, incluso de problemas psicológicos, de depresión, de lo que es el aislamiento del estudiante. Pues también me gustaría saber el impacto que esto pudiera causar o incluso si se sabe si ha causado algún tipo de impacto en los estudiantes. ¿Sobre qué he aprendido? He aprendido sobre lo que son estos tres aspectos, el aula presencial versus virtual versus metaverso, que debemos saber cómo y en qué momento utilizarlos. Que si bien es cierto, muchas carreras se han abocado o se han diseñado en la actualidad para el tema virtual, pues hay que estar consciente que hay algunos aspectos de algunas carreras que requieren la presencialidad. Por ejemplo, en el caso de la carrera de investigación criminal, me parece interesante la forma en que Udenas está utilizando lo que llama el concepto híbrido, porque hay algunas asignaturas particulares en las que sí pienso que se requiere la presencialidad. Por ejemplo, en el caso de investigación criminal, como mencionaba, ellos dan una asignatura que se llama defensa personal. Yo puedo explicarles, o la docente puede explicarles de manera virtual lo que son las formas, los protocolos, pero al momento de que ese estudiante necesita practicar cómo hacer ese tipo de defensa, cómo aplicar, qué sé yo, los mecanismos o no sé cómo se le llama en ese caso, cómo hacer llaves o cómo dar un golpe cuando le van a robar a una persona, pues eso deben hacerlo de forma presencial, incluso con otra persona con la que puedan interactuar. Allí también pudiese usarse el metaverso, pero todavía no se ha utilizado para ese ámbito, pero sí se necesitaría en este caso, desde mi punto de vista, la presencialidad. En cuanto a lo que es el aula virtual, tenemos mucho por aprender y como docentes tenemos la responsabilidad de conocer las herramientas que existen en la forma apropiada de usarlas según el conocimiento que vayamos a transmitir. Y con relación al metaverso, que tenemos que estar preparados para todos los cambios. Tenemos que estar preparados para todos los cambios que vengan y más aún si estos cambios van a contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo hacer que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más beneficioso y que sea un aprendizaje significativo para los estudiantes. Como mencionaba, no yéndonos al extremo de tomar todos estos elementos solo como una novedad, sino buscarles el uso apropiado dentro de lo que concierne a la educación. Esto ha sido lo que quería aportarles sobre lo que concierne al metaverso, al aula presencial y al aula virtual. Muchas gracias por su atención.